Hola, Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? bien, bien. Buenos días. Pero estoy observando, a ver si encuentro algo más. Primero todo. Estaba haciendo lo mismo. Doctor, usted está concursando para el juzgado y para la Cámara. Así es, doctor. Por acuerdo con este, yo soy el que va a una de las preguntas. Y le voy a hacer dos preguntas. Perfecto, Una doctor. pregunta como candidato al juzgado y otra pregunta como candidato a la Cámara. Perfecto, doctor. Doctor Estofan, disculpe, me permite una interrupción, disculpe, con todo respeto. El postulante creo que es la primera vez que está y debería presentarse, ¿no? Creo que es la primera vez que concursa. Es de los postulantes que deben presentarse. Ah, sí. Bueno, ¿qué opina de la OGA, de las oficinas de gestión? Bueno, doctor, en primer lugar, digamos, si tengo que dar una opinión adelantada, me parecen muy buenas. La Oficina de Gestión Asociada, a través de la Ley 9712, que reconoce como antecedente la 9607 y que deroga la 9292, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial e implementa esta estructura de Oficina de Gestión Asociada. Este proceso de la OGA no es un hecho aislado, sino que viene dentro del marco de la modernización del servicio de justicia que venimos viviendo desde la acordada 1079/18, que es la acordada piloto, en donde se hacen los procesos de oralidad en el fuero civil, que va de la mano del Plan de Justicia 2020 del entonces ministro de Justicia Garabán. Todo este proceso empezó con esas acordadas pruebas piloto, donde tuvimos muy buenos resultados. Incluso yo tuve la suerte de cursar la escuela judicial que dicta el CAM y tuvimos una materia llamada Ingeniería de Procesos Civiles, donde estaba el doctor Juan Pablo Marcet, y mostraba en números estadísticos los beneficios que trae el sistema de oficina de gestión asociada, que no es la primera provincia que lo tiene. De conocimiento cierto, sé que lo tiene la provincia de Mendoza y la provincia de Neuquén. Aparte, entiendo que en el tema de las OGAs, bueno, después de la acordada esta vinimos con, y esto quiero reconocer mérito a la oficina de sistemas, donde tuvimos el desarrollo del sistema de administración de expedientes, el SAE, que es un sistema propio, que tuvo un trabajo muy arduo, pudo implementarse. Luego de esto vino el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán del 9531, y en acompañamiento a toda estructura viene la OGA. La OGA tiene muchas ventajas. Como parámetros rectores, la ley 9712 dispone 6 parámetros: la desformalización, el acceso a la información, la mejora continua, la flexibilización organizacional y la eficiencia. Que la eficiencia, a su vez, es uno de los principios plasmados en el Código Nuevo, en el título preliminar: eficiencia y eficacia en las decisiones judiciales. Yo creo que la OGA viene a cambiar esa mentalidad o el paradigma en que, bueno, lo que estamos en el mundo de derecho hace un tiempo, hemos visto de las diferencias que había de criterios, sobre todo hablando en juzgados, en cuanto a la práctica, y viene a generar una estandarización, que esa estandarización genera una parametrización medible. En el discurso del presidente, cuando inició el año judicial, pudimos ver a través de datos objetivos, en cantidad, él hablaba de datos muy sorprendentes, mediciones desde agosto del 2020 a hoy. En el caso de documentos y locaciones no tenemos una medición concreta porque no llevan un año todavía, pero en un fuero que podríamos decirlo, en civil y comercial común, donde se observó que la pendencia de escritos, o sea, los escritos vencidos, bajó en casi un 80%, y la sentencia vencida un 55%. Estamos hablando de números muy altos, aún con variación positiva de ingresos de causa, como son, por ejemplo, en el fuero civil casi un 20%. Mi opinión personal de la OGA es que es un sistema de apoyo para los juzgados. En el caso del juzgado de la séptima que estamos concursando, es la Oficina de Gestión Asociada número 2 de Documento y Locación, y que apoya a la segunda, la sexta y la séptima. He tenido la oportunidad de conversar con el director Nicolás Molina, y he visto realmente en los pocos meses que lleva, porque bueno, tenemos la mitad del año pasado y lo que va de este año, números muy buenos. La organización... ¿Usted trabaja en tribunales? Yo soy relator de la Cámara de Documento y Locación en la Sala 2, la vocalía que está...
Desde el año 2018, doctor, yo entré al Poder Judicial en el ¿Cuántos años de 2014 abogado tiene? y yo me recibí en el año 2009, doctor, con 23 años recién cumplido. Ejercí la profesión durante un par de años, luego de ejercer tuve la suerte de poder perfeccionarme en el exterior. Fui a cursar en España 2 maestrías oficiales de cursado intensivo con defensa de tesis de fin de máster. Lo aclaro porque son maestrías que tienen cargas horarias de más de 500 horas. Y luego de terminar eso, volví e ingresé al Poder Judicial por concurso público de ayudante judicial. A partir de ahí, mi carrera se desarrolló primero en el Fuero Civil, donde a las pocas semanas me confió quien fue Perdón, juez. ¿cómo ingresó al Poder Judicial? Por concurso público, doctor. Concurso de ayudante judicial. Concurso de ayudante judicial, exactamente. Rendí el concurso de ayudante judicial, donde, bueno, éramos muchos inscritos, tuve la suerte de estar entre los primeros puestos, entonces ingresé medianamente rápido. Cuando ingresé, tuve la suerte de que quien fuera juez en la segunda civil y comercial común en ese momento, el doctor Arraya, me confiara a las pocas semanas la tarea de las interlocutorias y como estuvo conforme con mi desarrollo, empecé a practicar relatoría. En el 2017 fui nombrado relator de primera instancia en la primera civil y a partir del 2018 hasta la fecha me desempeño de relator en la sala 2 de la Cámara, excelentísima Cámara Civil en documento y locación. A ver, le voy a hacer una preguntita. Para juez de cámara. Bien, doctor. El tema es de los daños punitivos que contiene o que permite aplicar la ley de Defensa del consumidor. ¿Cómo lo ve? ¿Evaluaría usted qué patrón o qué fundamento, una fórmula matemática o algún otro? Nosotros tenemos en la sala 2, he tenido la suerte de poder participar en proyectos de sentencias en donde tuvimos condenas de daños punitivos. Particularmente hay un caso que tuvo una condena alta para lo que sería el fuero provincial, NADEF con DirecTV. Los patrones analizan, hay muchas propuestas para el daño punitivo de usar fórmulas matemáticas. Yo considero que todo sistema es perfectible y siempre tiene que haber un avance. Ahora, las fórmulas matemáticas tienen que tener mucho cuidado porque no pueden ser fórmulas matemáticas cerradas. La fórmula matemática que más se propone es hacer una ecuación de la inviabilidad económica a la empresa o la prestadora de servicio a los fines de decir, bueno, esta práctica, el daño punitivo surge como una multa civil, el punitive damage, en donde se ve que la práctica de las empresas le convenía sostener. Equiparable a una multa Es una sanción, es una sanción. que tiene el mismo objetivo de la multa. No, el derecho comparado surge como multa. Lo que pasa es que no tenemos la misma estructura. Pero acá es una sanción civil, no tiene naturaleza de multa, no responde a esa naturaleza. Pero en el derecho comparado sí, pero porque es otra estructura, la anglosajona particularmente. Nosotros tenemos en el sistema del daño punitivo la forma de medición. Hemos tenido varios fallos en la sala 2, la Petina con Telecom, que recuerdo rápido, NADEF con DirecTV, donde la evaluación del daño punitivo sí se hace para romper el esquema de la fórmula económica positiva de la empresa, es decir, que esta práctica, la empresa de cada 100 que lo hacen, 10 lo reclaman y de los 10 reclamos, 2 llegan a judicializar. Entonces, por más que les paguen a esas personas en individual una cantidad asequible de dinero, la práctica sigue conveniendo antes que poner un control previo, antes que poner un control de calidad, supongamos. Entonces, lo que viene a hacer el daño punitivo es decir, yo impongo esta sanción civil, considerando un montón de factores, el tamaño de la empresa, la reiteración de las prácticas, la posición del consumidor frente a la empresa, que normalmente el consumidor en estas situaciones no tiene ningún tipo de decisión, ni conocimiento, porque muchas veces ni siquiera lo informan, y se hace una lógica de romper con la estructura viablemente económica. Ahora hay un problema, porque si aplicamos fórmulas matemáticas, eso tampoco garantiza que se pueda romper de manera adecuada la variabilidad económica positiva de la empresa, porque siempre en las fórmulas matemáticas, al igual que cuando cuantificamos el daño por incapacidad sobreviniente, la variación está en la carga de datos. No apliquemos una fórmula matemática. Queda al libre arbitrio. No, tiene que ser muy bien fundado y tiene, por ejemplo, en el caso de Telecom, nosotros tenemos en la Cámara de Documentos hemos tenido reiteradas faltas de conducta de la empresa Telecom, por ejemplo. Entonces, las faltas de conductas anteriores primero se consideran, porque acá estamos viendo que hay una conducta reiterativa de la empresa sin importarle el daño que genera al consumidor. La falta de información que le brinda por el artículo 4 y la 24 de la Ley de Defensa del Consumidor
La falta de trato digno, porque muchas veces las prestadoras de servicios te hacen pasar por procesos muy tediosos a los fines de poder hacer un reclamo real. Y no sé, por ejemplo, uno piensa, bueno, aisladamente no hay problema esperar media hora en línea. Ahora, cuando te lo hacen reiteradamente y vos tenés que pasar en un proceso de 15 veces, una persona tiene que pasar por eso, es muy complicado. Y son trabas que hacen la obstaculización de la materialización de los derechos del consumidor. Entonces, todas estas prácticas, también el volumen de clientes que tiene, porque si estamos hablando de Telecom, estamos hablando de una empresa gigante, estamos hablando de una empresa que se desarrolla en todo el país, entonces la práctica aislada a uno no puede ser medible como, bueno, fue un error acá, no. Tienen índices de estandarización muy altos, entonces realmente yo entiendo que hay ciertos parámetros. Nosotros lo hemos fijado y la Corte también nos lo ha dicho en Morfield con MAP, que creo que fue la causa, si mal no recuerdo, nos dijo los parámetros a seguir. Entonces no hay una libertad al arbitrio de la fijación del daño punitivo, porque eso no dejaría de ser un capricho o una fijación arbitraria. ¿Usted cree que habría que distinguir cuando es el demandado privado o proveedor de un servicio público? ¿Hay alguna diferencia? Cuando el demandado es privado, En una empresa privada, cuando el demandado es una empresa privada o es un servicio público. Concesionario de un servicio público. Bueno, a ver, en los servicios públicos tenemos que tener mucho cuidado porque son servicios muchas veces de primera necesidad, donde el consumidor no tiene opción de elección y son servicios que el consumidor realmente los necesita. está bien, doctor. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? No, para mí es suficiente. Perfecto. Gracias. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, ¿no? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Por la prestancia que trae con la iglesia, se ve que ellos ya conocen el ambiente. Tengo unos años de experiencia en el circuito. Doctor, usted es candidata a la Cámara, digamos, a la vocalía Sala 2. de la sala 2. Muchas gracias. ¿Qué opina de las obras? Estamos hablando de la... Del sistema de gestión asociada. Bien. Para formar mi opinión, me gustaría hacer una breve síntesis de cómo llegamos a esta instancia de la OE y lo que pasó en Perdón, no le... una breve síntesis de cómo llegamos a esta instancia en la aplicación del sistema de OVAS. Nosotros tenemos la ley 9.706 en donde se faculta a la Corte. Vamos a la práctica. Conoce, Perfecto. yo lo conoce. Vamos a la práctica. En la operatividad, Bien. ¿qué concepto le merece? El sistema... Y si la ve que funcione o no funcione, si le falta. Perfecto. En primera instancia, el sistema de OVAS es un sistema que le quita al magistrado la parte administrativa, de manejo administrativo del juzgado. Entonces, ahí nos lleva, a mi criterio, a una primera ventaja, que es que el juzgado, el juez, el magistrado, al delegar esta función administrativa y de descentralización del personal en la OGA, tiene más tiempo para dedicarse a la tarea jurisdiccional propia y específica, que es la redacción de la sentencia, la búsqueda de argumentación. Esto permite, y más en un fuero como en el de documentos y locaciones, que hay tanto volumen de expediente, le va a dar al magistrado más tiempo para reflexionar, para argumentar, para dictar sentencias más fundadas. Eso como primera ventaja. Si además que se optimizan recursos, no tengo duda. Yo estoy trabajando en un juzgado de documentos y locaciones que está trabajando con un sistema de OGA que tiene la particularidad que es OGA multifuero, porque en Monteros, en una misma oficina de gestión asociada, está documentos y locaciones, civil y comercial común y laboral. Pero aún así, se optimiza terriblemente el uso de los recursos y las capacidades. Eso como ventaja. ¿Tiene alguna desventaja? Sí, sí la tiene. Más que ventajas, desafíos, creo yo. El primer gran desafío que hubo en la primera parte de instalación del sistema fue el elemento humano que un poco se resistía al cambio, tanto para los magistrados
que les costaba entender que tenían que consensuar con otros criterios comunes, entendiendo que tal vez se perdía autonomía e independencia, y el recurso humano propiamente dicho, que tal vez vuelvo a hacer hincapié en un foro como el Documentos y Locaciones, también siente mucho la presión de la cantidad de trabajo. Imaginemos que gente que durante mucho tiempo venía haciendo las mismas tareas, de repente se separan en áreas distintas, comienzan a hacer tareas distintas y además tratando de unificar criterios. Entonces creo que uno de los inconvenientes o desafíos, le pongamos más que inconvenientes, fue el tema del recurso humano. Y el otro también, que entiendo que es un gran desafío, es el de unificar criterios, que va a ser la gran ventaja del sistema de gestión asociado, Está bien, que no deja de ser doctora, un desafío. ¿qué opinión tiene? A ver, vamos a hablar de la figura del daño punitivo. Sí. ¿Cómo aplicaría usted o cómo determinaría el monto en concepto de daño punitivo dentro de la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno. ¿De una fórmula matemática, libre criterio del juez? Yo entiendo que en términos generales, en primer lugar hay que estar al caso en particular y ver quién es el proveedor al cual se le va a fijar el daño punitivo. Y porque puedo fijar montos que tal vez para la calidad económica de esta empresa causen un perjuicio que económicamente en el sistema provoque que la empresa no los pueda afrontar. Entonces yo creo que el juez, al tomar decisiones, y más este tipo de decisiones que tienen un impacto económico, tiene que ser cauto. No sé si en el caso ameritaría utilizar una forma matemática, porque no para todas las empresas o proveedores utilizaría el mismo criterio. Tal vez... Para mí es suficiente. No sé qué opina el resto de los consejeros. Está bien. ¿Bien? No, Gracias, doctor. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Doctor, buen día. Buen día. Las dos son de vos. Perdón. Doctor. Doctor, un segundo. Buen día. Las dos son de la cama. Sí. Y No solo la juzgado, cámara. El doctor. no, pero ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Muy bien. Ya vamos a comenzar con que es el doctor. No le va a hacer las preguntas. Te roga. Encontramos en otro ámbito. En otros ámbitos. Sí, muy bien. Prefiero el otro. Nada, tranquilo. Ya te descanso, claro. Ya está acostumbrado. Es como ir a rendista, es para ti. Ajá. Claro, Sí, sí, fuerte, sí. nervio. También la adrenalina. Nada, pero que tranquilo. Ahí tiene un vasito con Gracias, muchas gracias. cámara. Una cámara. De, Ya jueza. de las primeras películas. Bien. Jugado civil. Hace tiempo que no ejerzo yo, por eso no. Pilar. doctora, usted ya es un visitante ilustre, digamos, acá. Aspirante a la Cámara de Documentos. A la Cámara de Documentos, doctor. Le vamos a hacer una sola pregunta para cumplir con la formalidad. Y se refiere al daño punitivo de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cómo aplicaría usted o cómo determinaría el monto en concepto de daño punitivo en una sentencia? Bien. ¿Con qué fundamento? ¿Con qué? Yo creo que no hay que perder de vista que el fundamento del daño punitivo es la disuasión de conductas que son socialmente reprochables. Creo realmente, o me enrolo en la postura que exige una conducta verdaderamente grave y no un mero incumplimiento. No es sencillo determinar cómo establecer el daño punitivo, hay que analizar cada caso y revisar en cada caso cuál es esa conducta que se intenta disuadir. Y si hay indicios o hay parámetros, entiendo también que hay una postura muy sólida que promueve la aplicación de fórmulas matemáticas
Irigoyen Testa es el ¿Qué que... opina usted de eso? Y yo creo que es muy difícil exigirle a las partes que acrediten los extremos para aplicar esas fórmulas matemáticas. Uno de los extremos es qué probabilidad tiene el consumidor de que una demanda similar prospere, en qué porcentaje podría prosperar si varios consumidores demandaran en el mismo sentido. Entiendo que la discrecionalidad también existe a la hora de aplicar una fórmula matemática y le exigimos al consumidor una prueba ¿A usted qué más le gusta? muy difícil. Yo prefiero en cada caso analizar la conducta que se denuncia como lesiva del ordenamiento jurídico y revisar, por ejemplo, si el proveedor en este... ¿Usted un demandado privado o un demandado que es un servicio público? No, y depende del caso también, porque la idea es que la sanción sea acorde a las posibilidades económicas, a la posición en el mercado, al servicio o producto del que se trate. No es lo mismo aplicar una sanción a un comerciante particular que a una gran empresa, porque lo que yo quiero es disuadir. El monto del daño punitivo tiene que conseguir la finalidad de la norma, que es disuadir. Si has reincidido en la conducta, qué nivel de gravedad tiene la conducta si es que se repite en otros supuestos. En materia de salud, hay una jurisprudencia que yo considero que es muy importante, que habla de la tolerancia cero. No es lo mismo un producto, un bien que tiene un sentido únicamente patrimonial, un bien de lujo, que la prestación de un servicio vinculado a la salud, por ejemplo, como lo acabo de decir. Entiendo que cada caso amerita este análisis. Siempre el mismo objetivo. Disuadir. Sí. No hay una finalidad resarcitoria. Es una multa, tiene una finalidad sancionatoria, y de allí que creo que hay que tener en claro que tampoco puedo tomar parámetros de los distintos rubros indemnizatorios para aplicar el daño punitivo. Puedo incluso tener daños ínfimos, y si pretendo sancionar con un daño punitivo microdaños, tengo que pensar en un daño punitivo que sea acorde a la posición económica del proveedor. También me dijo contemplar la reincidencia. También la cantidad de demandas. Utilizamos también, nos ofrecen como pruebas, y son pruebas accesibles para el consumidor, la cantidad de denuncias que tiene la Dirección de Comercio, la cantidad de demandas judiciales iniciadas por el mismo motivo. Nos pasa con empresas de telefonía, concesionarias, ¿Qué valor, autos. Ya que tocó el tema de las empresas telefónicas, qué patrón utiliza ahí o qué considera usted para aplicarle el daño punitivo, fijar el monto por daño punitivo? Y un patrón específico no hay. De hecho, la ley, cuando lo regula en el 52 bis, habla de supuestos verdaderamente genéricos. Utilizamos mayormente los del 49, que son los que hacen referencia a las multas en sede administrativa. Y yo entiendo que es una conjunción de parámetros, si ha sido reincidente o no. De nuevo, la gravedad de la conducta. ¿Cree que influye el hecho que tenga un mercado cautivo? También, si es que es monopólico, entiendo que también, por supuesto, el hecho de no tener competencia facilita la conducta y las prácticas reiteradas en algún sentido. Por ejemplo, no atender los reclamos a tiempo o no reconocer el incumplimiento y generarle al consumidor la necesidad de tener que agotar todas las vías, inclusive la judicial, para conseguir que le resuelvan un problema. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Sí, bueno. Eran otros temas, ¿verdad?
está Jugar. Sí. ¿Cuántas veces pasó por esta entrevista? Por entrevista. Varios. Sí, pasé algunas. Es una sola pregunta. No, digamos, dos preguntas. voy a hacer. La primera es, ¿qué opina de las OGA? Bueno, en línea general, vamos a decir, permiten, lo que pasa antes, el juez ordenaba muchísimas tareas, digamos, tenía a su cargo un rol de tipo gerencial y prácticamente, diría, bueno, yo trabajo en tribunales, el 90% de las decisiones en gran medida eran tomadas entre el juez y el secretario. Pero la dirección del juzgado o hacia dónde el juzgado tenía que ir la marcaba la impronta del juez, en mi opinión. La OGA permite un poco descentralizar esa función y hacer que el juez tenga un rol más, como que puede imbricarse más en lo que es la materia, digamos así, el conflicto que da en el proceso. Entonces, toda la gestión de la causa pasa a lo que es la OGA. Sí, indudablemente el juez, lo que es la dirección del proceso, participa, y eso, a mi modo de ver, permite que esté más abocado a lo que está pasando en cuanto al conflicto en sí. La contracara, ¿verdad? Antes, vamos a decir, bueno, no sé, antes la gente que no tenía el título de abogado, que ingresaba más a tribunales, el estar en el juzgado le permitía de conocer todo el circuito de lo que era el juzgado y avanzando en eso. Después, vamos a decir, quizá hubo una mayor cantidad de abogados que ingresaron a tribunales y una quizá el contrapunto que tenía la abogada sería en cuanto a la parte de los recursos humanos, que al estar estratificado por etapa, quizá el empleado quede un poco más encasillado y habría que permitir cierta circulación para que ellos también se puedan desarrollar. Y bueno, como toda institución nueva que se está aplicando tiene sus pros y tiene sus contras, digamos, y todas esas cosas se pueden corregir, pero en líneas generales yo creo que lo que hace, bueno, también está muy relacionado con la oralidad, en el sentido que el día de hoy el juez, todo, abogado y jueces tienen que estar muy, si me permite la expresión, canchero a la hora de lo que está pasando, ¿no? Para que una audiencia no sea un diálogo de sordo. Pero en lo que refiere a la oralidad y a permitir al juez involucrarse más en los casos y tener un contacto más directo con lo que está pasando, el fenómeno, si se permite la expresión, es promisorio. Bien, ¿qué parámetros utilizaría para aplicar o fijar el monto por daño punitivo, que prevé la Ley de Defensa del Consumidor? Yo, con respecto al Instituto del Daño Punitivo, el incumplimiento contractual en principio era como decía, la gente más o menos tenía cierta tendencia a tolerar el incumplimiento del contrato, era como que aquiescencia. Con la aparición del fenómeno del daño punitivo, el origen de la figura se remonta mucho al hecho de una actitud de tipo doloso o maliciosa del que incumplía la obligación. Pero en la estructura actual de la Ley de Defensa del Consumidor, el daño punitivo, cualquier incumplimiento habilita a aplicarlo. Y ahí habría que ponderar más, me parece más, las circunstancias del caso para tratar de entrever verdaderamente si hay un cumplimiento malicioso o doloso de la obligación y no un mero incumplimiento contractual. Me parece que la figura por ahí, digamos así, tanto, o sea, no debería ser prudencialmente analizada para evitar situaciones de quizá de un enriquecimiento injustificado. Bueno, teniendo un demandado particular, privado, y un prestador de un servicio público, ¿se encuentran los mismos en igualdad de condiciones o aplican los mismos parámetros, la misma razón, los mismos fundamentos? Bueno, en teoría, el principio, generalmente los que están organizados, jurídica y económicamente organizados, en principio, cuanto mayor sea el deber de obrar, mayor será la consecuencia jurídica de los hechos.
hay que tener, bueno, hay que tener un montón de cuentas, un montón de condiciones. En principio, el prestador de servicios se parte de la base que está jurídica, o sea, jurídica y económicamente mucho más organizado que un particular. Y ese particular, a su vez, puede estar en determinadas condiciones de vulnerabilidad. Digamos, si no todos los particulares están en la misma situación. El parámetro, fundamentalmente, es tener siempre un rol equidistante y aproximándose a los hechos del caso para hacer una valoración, digamos, dentro de la pauta valorativa que dan las normas. Y bueno, está, no sé, ¿Qué pautas podrían ser? bueno, la teoría de las cargas poblatorias dinámicas, por ejemplo, en el sentido de que quien tuvo un rol mucho más activo en la participación de los hechos que determinan el caso y en principio tiene un deber de colaboración mayor en cuanto a la aportación de los hechos. Generalmente el que no los conoce o el que es muy ajeno a lo que está pasando tiene una perspectiva, una valoración un poco indiciaria, digamos así, que se aporta el elemento, pero mucho de la materia no la conoce. Entonces tiene que servirse incluso dentro de lo que es la pericia de sus abogados, de los que lo asesoran, para poder aproximar la verdad acerca de los hechos. Pero quien estuvo mucho más involucrado en la participación del hecho, bueno, tendría una conducta un poco más activa en cuanto a la valoración de la carga de la prueba, y en ese sentido, digamos así, valora también lo que es la conducta de la parte, en el sentido que durante el proceso se evidencia una serie de conductas que pueden llegar a la determinación de indicios de los cuales sacar presunciones. Digamos así. Está bien, doctor. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buen día, doctor. Buscado todo documento. ¿Ah? Solamente para el juego de documentos. Digo acá. Mira, yo he puesto así, 2 para los 2, 2 y 2, los que son, y los otros ya no. Bueno, no, y te pones del mismo parte. Déjeme que mire una cosa, doctor. Sí, Usted ya ha tenido otras entrevistas acá, ¿no? así es. Vamos a ser breves. El daño punitivo que prevé la ley de defensa del consumidor. Bien. Sobre eso yo quisiera que nos explique cómo determinaría usted el monto. Bien. Pero quiero que me dé así en forma concreta fundamento que utilizaría, o si utiliza una fórmula matemática, o si a una empresa que presta servicios públicos como la Telefónica o alguna de ellas, tiene alguna diferencia frente a una empresa o a una persona física que se dedica al comercio. Bien. Bueno, creo que en ese sentido la Corte ha sido bastante claro en distintos fallos que vienen dictando ya que recuerde del año 2017. El primer caso fue el de Esteban Noelia contra Cervecería Quilmes, y entiendo que ha sido bastante claro con los criterios de valoración que se tienen que tener en cuenta a la hora de fijar el daño punitivo. Uno de los elementos a tener en cuenta es la reiteración de esa conducta, ¿no?, que se quiere punir. Otro tema que entiendo que es muy importante es el tamaño de la empresa. No es lo mismo condenar a una pyme que a una empresa, a una entidad financiera que tiene, lógicamente, maneja otros números, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto que va a tener esa sentencia en una entidad financiera no va a ser el mismo que el impacto en una pyme. Entonces creo que ese elemento es muy importante. Por otro lado, el daño en sí que se genera y el impacto que tiene ese daño en la sociedad. Entonces, si bien muchas veces se tratan de microdaños, si esos microdaños se repiten en forma reiterada, entiendo que el juez debe aplicar en forma tajante y debe aplicar un daño punitivo importante. ¿Qué sería microdaño para usted? Bueno, hace poco vi un caso que me parece que es un claro ejemplo por ejemplo, una entidad financiera en que un consumidor tiene una cuenta bancaria y sorpresivamente se le empiezan a debitar desde una aseguradora que tiene encima, lleva el mismo nombre que la entidad financiera, se le empiezan a debitar plata en concepto de seguro. El consumidor, lógicamente estamos hablando que eran 500 pesos, no eran mucho, pero todo aquel que haya atravesado esa situación sabe que lo complicado que es reclamar por esos
para que el banco o algún personal del banco lo atienda, ¿no? Y le solucione el conflicto. Muchas veces, ¿qué pasa? El ciudadano le genera cierto malestar o sabe que le lleva tiempo, entonces muchas veces directamente deja de reclamar o nada, le genera mucha angustia tener que estar horas esperando que alguien en el banco, ya sea a través de un chatbot o a través del teléfono, le solucione el conflicto. En el caso este hacían un análisis, ¿no? De si, bueno, si la entidad financiera, por ejemplo, tiene, no sé, 3 millones de clientes, se pone a multiplicar la cantidad de veces que si se multiplica 500 pesos por 3.000 usuarios que tiene el banco y se pone a sacar número la cantidad de plata que saca a partir de esta conducta, bueno, creo que es un número importante, ¿no? Usted ha puesto una cifra, que se Sí. hoy es juez. Sí. Tiene ese caso. ¿Qué monto sería razonable para usted en un concepto de daño punitivo? Y a valores de hoy, por ejemplo, creo que bueno, hoy en día hay que fijar canasta básica, ¿no? Se ha modificado a partir de la ley de presupuesto, pero entiendo que un número razonable, por ejemplo, podría ser 15 millones de pesos, para dar un ejemplo, ¿no? Habría que ver el caso con las particularidades, lógicamente, ¿no? Está bien. Vaya tranquilo, muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Hasta luego. Para las tres, ¿no? Para los dos cargos. Para las dos. Primera oportunidad que usted presenta en esta entrevista. Así es, doctor. Bueno. ¿Dónde trabaja usted, doctora? Actualmente estoy en la Cámara de Documentos y Locaciones, en la Sala 2, uno de los cargos para los cuales me estoy postulando. Estoy como relatora. ¿Cómo relatora? Como relatora. ¿Desde cuándo o hace cuánto? Hace dos. Ingresé en el 2015 por concurso, en el fuero también, en el juzgado de la Quinta de Documentos y Locaciones. De ahí pasé como prosecretaria al juzgado de la Tercera de Documentos. Al poco tiempo asumí como relatora también ahí y hace 2 años y medio estoy como relatora en la Cámara. Muy bien. Bueno, ¿qué opina usted de la OGA? Me parece que es un procedimiento bastante beneficioso para todo el proceso de modernización que se ha venido gestionando, que la Corte ha venido gestionando, que incluye, primero, la adopción de un sistema del SAE, una adopción de un sistema de código propio, la implementación de la oralidad, en conjunción con la nueva, la modificación del Código Procesal Civil y Comercial. Y esto, no sé si completa, porque creo que todavía queda mucho por hacer, pero le da mayor celeridad a las causas, es beneficioso para las partes, organiza el trabajo de otra manera, gestiona los procesos de otra manera, permite que el juez... ¿Eso es bueno? Eso es bueno, porque economizamos actuaciones judiciales, porque lo que pretende la OGA es sistematizar y homogeneizar, unificar criterios. Entonces, en ese sentido, ahorramos tiempo, que es muy bueno para las partes, para el ciudadano, optimizamos recursos, el juez puede dedicarse a la tarea de dictar sentencias, de preparar las audiencias, se circunscribe al dictado de la sentencia y de todo lo que tenga que ver con el análisis de fondo. Entonces creo que eso trasunta en un mejor servicio de la justicia y el ciudadano lo ve, porque los plazos se han acortado, el modo de organización permite que... Los plazos se han acortado, los plazos. Perdón, los procedimientos. los plazos siguen igual, los tiempos se han acortado, perdón, tiene razón. Bueno, cuénteme. Sí, ahí tiene un poco de eso. Cuéntenos, a ver, ¿cómo fijaría usted un monto por daño punitivo? El daño punitivo al que se refiere la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cómo
La ley de defensa permite la posibilidad de fijarlo como una deuda de valor. Entonces, me parece que hoy, he leído una vez la terminología que me ha gustado, la patología inflacionaria que nosotros vivimos, sería una buena opción poder determinarlo de esa forma como una deuda de valor y que al momento de ejecutar o hacer efectivo el cobro de ese daño punitivo se transforme en una deuda dineraria. Me parece que es una manera de... ¿Qué fundamento, qué razones utilizaría para determinar un monto? Está establecido, doctor, hay un parámetro en la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo, no recuerdo bien el artículo, pero hay un parámetro que ha sido modificado actualmente porque anteriormente llegaba al monto de 5 millones de pesos, que era irrisorio, y ese monto ha sido actualizado y que permite jugar entre un tramo, e imponer, como yo digo, una deuda de valor dentro de ciertos parámetros. ¿Qué otro parámetro tendría? Fuera de los montos que se estaban fijando ya ahora. La conducta de la parte, porque la conducta del proveedor. El daño punitivo tiene una función resarcitoria. Entonces, Resarcitoria. perdón, punitivo, como la palabra bien lo dice, es punitivo, una pena, perdón. Entonces lo que busca tiene una naturaleza ejemplar, lo que busca es dar el ejemplo para que esa conducta del proveedor no se reitere en el tiempo. Entonces, yo considero que el daño punitivo debe ser establecido en un monto que no sea insignificante, que sea cuantioso y que represente realmente... Para usted utilizaría las mismas razones, los mismos parámetros ante cualquier demandado privado o prestador de un servicio público, por ejemplo. ¿Un privado o un público? O prestador de un servicio privado o un prestador de un servicio público. Bueno, yo creo que siendo un prestador de un servicio público, encontrándose en juego intereses que afecten a la sociedad, puede ser un parámetro para establecer un monto mayor cuando sea un servicio, el prestador brinda un servicio público. Muy bien, para mí es suficiente. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, buen día. Ya he venido en otras oportunidades. ¿Ya vino otra vez? Sí, varias veces. Ah, Y ha sido al concursante, doctor. Sí. pero no la tengo que quitar acá. Bueno, sí la tiene. te voy a hacer un par de preguntitas. ¿Cómo fijaría usted el daño punitivo en la ley de defensa del consumidor? Es decir, o denuncia, parámetros que utilizaría las razones, fijar un monto, determinar el monto. Bien, la ley de defensa del consumidor ha sido como resultado, como consecuencia de la incorporación en la Constitución Nacional del artículo 42, cuando ha sido reformada, y que da una protección especial a los consumidores que se lo ha considerado teniendo en cuenta la experiencia y todo lo que ha pasado, se los considera vulnerables frente al proveedor. Doctora, conclute, por favor. Sí. ¿Cómo determinaría usted? Usted termina tramitando la sentencia, por Sí. eso está concluido. ¿Cómo determina usted qué argumento o qué parámetros utiliza para
para fijar el monto por daño punitivo? De acuerdo a cuál ha sido el accionar que ha tenido el proveedor. Si el proveedor, de acuerdo a las faltas que ha tenido con respecto del consumidor, del trato digno, si ha faltado al principio que rige la Ley de Defensa del Consumidor del trato digno, si no le ha dado la información que requería el consumidor, si no ha cumplido mínimamente con las normas. Como usted dice, llegado el momento de dictar la sentencia, ya se va a determinar cuál ha sido el accionar y por qué llegamos a una sentencia condenatoria. Yo creo que probado el daño, se debe fijar, se debe imponer que lo indemnicen por daño punitivo. Que eso es lo que se oponen en muchos casos, que se le imponga al proveedor, porque dice que eso es facultativo del juez, determinar cuánto es el monto, que no hay un parámetro. Pero lo facultativo a criterio del juez. Claro, que eso que no hay un monto establecido, no está determinado específicamente, entonces el juez puede determinar y en muchos casos puede resultar abusivo. Eso lo consideran en muchos casos. Yo lo que pienso que corresponde, porque debe ser ejemplificador la imposición del daño punitivo para que no vuelva a suceder y para que no vuelva a incurrir en la falta que como proveedor debe cumplir conforme a la normativa del derecho al consumidor. Si usted tiene un caso con un demandado privado particular, sí, tiene otro que lo tiene a un prestador de un servicio público, ¿cómo lo maneja? ¿De la misma forma? No, porque una empresa, un proveedor que sea una empresa grande, de acuerdo a la capacidad de la solvencia que tenga también. En muchos casos es difícil determinar cuánto se le debe imponer, porque las empresas, en la generalidad de los casos, les conviene más incumplir con la norma que cumplirla, porque a veces no le hace a la economía de la empresa pagar una multa que se le impone por daño punitivo. Entonces muchas veces la incumplen. Lo que yo creo que, analizado o llegado el caso concreto, el juez debe merituar toda esa situación y que sea una multa que realmente le cueste al proveedor y que la sienta como tal para que no lo vuelva a cumplir, porque la finalidad que tiene es que no la vuelva a cumplir, o sea, que cumpla con la normativa. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego. A la vocalia de la Cámara. Sí. Y también el jurado. Sí. Bueno. Doctor, ¿qué opina de la OGA? ¿Usted está trabajando en tribunales? Yo estoy trabajando en la Cámara de Documentos y Locaciones, sala tercera. ¿Qué opino de la OGA? ¿Qué función tiene, doctor? Soy relator. ¿Hace cuánto tiempo que está en tribunales? 19 años. Antes estuve de la Cámara, estuve 11 años como secretario de juzgado y antes había estado 3 años como prosecretario. La OGA me parece que es el final de un proceso que vino haciendo el Poder Judicial a lo largo de muchos años, empezando primero por una implementación de un sistema informático propio. Antes teníamos el sistema LEX y al implementar un sistema informático propio le permitió ir adaptándolo a las necesidades del Poder Judicial de Tucumán. Después vino el proceso que se termina siendo la digitalización, que se termina apurando en el momento de la pandemia, que se tuvo que acelerar los procesos por las circunstancias especiales, y eso generó una aceleración de los plazos procesales muy importante, porque ya lo que eran muchas funciones de lo que eran agregado de escrito, remitir, muchas cosas, ya se fueron eliminando esas tareas, porque ya directamente cuando el abogado lo ingresaba al escrito impactaba directamente en el expediente. Entonces uno al trabajarlo era mucho más fácil y sabía a qué expediente estaba agregado. Después viene la reforma de la ley
el Código Procesal. Hacemos... Bien, y bueno, y llegamos a la OGA. La OGA, lo que hoy nos facilita es, primero, es un ahorro de maximizar los recursos del Poder Judicial en cuanto a personas y en cuanto, bueno, a espacios también, todas esas cosas. En cuanto a... Y aceleró muchísimo los plazos, porque hoy nosotros tenemos, por ejemplo, concentramos, por ejemplo, en la OGA de documentos están separados por mesa de entrada, todos los procesos ejecutivos y los procesos de conocimiento. Entonces, las partes que los empleados y los funcionarios están abocados directamente a la tarea fundamental de la que ellos ejercen su función. Entonces, eso lo que permite es han acelerado los plazos, porque hoy vemos que se concentran por ejemplo, hoy tenemos audiencias y todo eso, la primera, segunda audiencia donde concentramos las pruebas, y hoy nosotros en la Cámara, por ejemplo, tenemos para resolver juicios, un daño y perjuicio que antes hubiera sido imposible, del año 2023, 2024 no han llegado. Entonces, eso se ve por el avance de la OGA, de lo que ha generado la OGA, que se ha avanzado muchísimo, se han acortado muchísimo los tiempos. ¿Qué opina? ¿Usted tiene idea qué opinan los abogados, la OGA? He hablado con abogados, las opiniones que algunos dan, por ahí el problema más fuerte, lo que más se encuentran hoy, es por ahí el acceso con los funcionarios, con los secretarios, ya sea el secretario director o el secretario coordinador. Por ahí antes con los juzgados uno sabía con quién tenía que ir a hablar, sí, está este secretario, está este prosecretario, y hoy es como que eso sí es lo que le sería la tarea, lo más difícil lo que más le está costando a ellos hoy, decir, bueno, y te pasa muchas veces, che, mirá, necesito comunicarme con tal, tengo un juicio en tal OGA. ¿Quién es el secretario? ¿Quién es el coordinador? ¿Con quién tengo que hablar? Porque, bueno, eso es lo que hoy ellos no... Por ahí es lo que más les está costando. Porque antes ustedes sabían, iba al mostrador y decían, bueno, yo necesito hablar por tal juicio con el secretario, y, bueno, sabía quién era el secretario. Y tenía más contacto, pero eso es el máximo, es lo que ellos... La mayor queja, pero de ahí en más te hablan del beneficio de estar, por decirle. No están acá en Tucumán, están en Tafí, en cualquier otro lado. Entran al sistema, suben un escrito, lo suben, y eso es impresionante lo que le avaló. Usted juez, ¿qué parámetros utiliza, pero digámoslo así concreto, qué parámetros utilizaría usted para fijar el monto por daño punitivo en una sentencia? Estamos hablando del daño punitivo de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué parámetro utilizaría? Para determinar el monto. Bien, el parámetro utilizaría algo que se pueda medir de alguna forma para tratar de suplir que a la persona le satisfaga su necesidad de lo que le ha generado el perjuicio sufrido. Hay ejemplos como, algunos dicen, bueno, ¿cuánto sale un viaje a una estadía de 7 días en Buenos Aires? O cuánto me cuesta, no sé, hay diferentes parámetros, algunos toman ese, otros toman, por ejemplo, pues sí, no sé, el perjuicio que te ha generado. A ver, es difícil ponerle un valor, porque lo que para usted es un perjuicio, o sea, para lo que usted va a costar. Pero usted lo fijaría, según lo que me está diciendo, de acuerdo al perjuicio que se le ha ocasionado al actor. Claro, tendría en cuenta eso y cómo se podría satisfacer esa necesidad, o sea, cómo yo me diría que el actor puede verse compensado por el perjuicio sufrido. Está bien. Para mí está suficiente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Primero, los mismos nervios que en la primera entrevista. Todavía no me pasó de llegar tranquilo. La cuarta. Entonces lo vamos a hacer una sola pregunta. Bien.
Usted como juez ha tenido un proceso basado en la Ley de Defensa del Consumidor. Tiene que fijar el monto del daño punitivo. Bien. ¿Qué parámetros va a usar usted para determinar ese monto? Bueno, es una pregunta muy interesante. El daño punitivo es una institución que ya no es nueva en nuestro derecho, pero es una institución polémica, muy debatida, muy discutida en la jurisprudencia local. A mí me parece muy importante el daño punitivo. ¿Por qué? Porque hay una concepción, hay una puja entre aquellos que son pro consumidor y aquellos que tienen una especie de supuesto de duda respecto al consumidor. El consumidor no es lo mismo un contrato de consumo que un contrato paritario donde las partes se ponen en igualdad a debatir las cláusulas contractuales, sino que el consumidor se ve en la necesidad muchas veces de consumir. Uno consume porque uno en su vida, así como hace deporte, estudia, trabaja, tiene que contratar servicios de internet, tiene que contratar compra electrodomésticos, etcétera, etcétera. Los proveedores, en cambio, es gente especializada y profesional que se dedica a eso. Entonces, cuando incumple, el proveedor hay que analizarlo con un rigor distinto que el incumplimiento del contrato paritario. Hay un análisis económico del derecho claramente en los daños punitivos. Todos sabemos, viene de Estados Unidos, donde se aplicaba una multa ejemplificadora, pero una multa realmente gravosa, igual que en Europa, en las agencias estatales, que la multa es de tal gravedad que le altera la ecuación económica al proveedor de manera tal que dice, bueno, entre incumplir y cumplir me sale más barato cumplir. Cuando llega a nuestro ordenamiento, el proceso comienza a adquirir ciertas características vernáculas propias del sistema argentino. Nosotros no tenemos ese tipo de daños punitivos, sino tenemos daños punitivitos, si se quiere, disculpe el término. Cada juez, en un caso particular, aplica una multa para ese caso. A diferencia de... ¿El daño punitivo tiene la misma naturaleza jurídica, el mismo objetivo que la multa? Tiene la naturaleza punitiva, pero también tiene una naturaleza preventiva. O sea, tiene una doble naturaleza. Entonces no es lo mismo que la multa. No es exactamente lo mismo. Es una multa civil con su particularidad. Ahora bien, volviendo a la primera pregunta. Entonces, yo no puedo fijar una multa de 100 millones de dólares en un caso cuando tengo 1.000, 2.000, 3.000 acciones de consumo. Pero tampoco puede ser una multa que termine siendo irrisoria, que en la ecuación económica al proveedor le resulte más barato y más fácil seguir el incumplimiento que cumplir. Entonces, ciertamente tiene que ser una multa aleccionadora. Tendría en cuenta todos los requisitos que me da la misma Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo, cuando habla de la multa administrativa, que es la entidad de la empresa, la gravedad del incumplimiento. Muchas veces, por ejemplo, en documentos, en lo que es pagar de consumo, lo que están haciendo los jueces ahora es decir, bueno, esta persona viene ejecutando distintos pagarés, viene ejecutando más de 50, 60, 100 pagarés. ¿Es un individuo o es un proveedor? Hace un informe actuarial y ve que es un proveedor. Tener en cuenta todas esas circunstancias a los efectos de determinar el daño punitivo. No es lo mismo fijar un daño punitivo contra Claro, AMX, que es una empresa mexicana de una de las personas más ricas del mundo, que el daño punitivo contra un comercio local, que quizás si fuera muy elevada... que no es lo mismo. Por la entidad de la empresa y el deber de profesionalidad de la empresa. Cuando hablamos de los factores de atribución, por ejemplo, si bien la ley no lo exige, vio que la doctrina y la jurisprudencia son contextos en que tiene que haber una subjetividad en el incumplimiento del proveedor. Tiene que ser dolo o culpa grave. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Para analizar si es dolo o culpa grave, hay que analizar quién es el proveedor y el carácter profesional que tiene ese proveedor. Le digo, una multinacional tiene un equipo que no tiene un negocio local. Con esto no quiero decir de que hay que eximir al negocio local, tiene que ser castigado, pero esa multa tampoco lo puede fundir, tiene que cumplir la función punitiva y preventiva. En definitiva, lo que yo entiendo es que la multa lo que tiene que hacer es que le sea más costoso incumplir que cumplir. Muy bien. Bueno, suficiente, doctor, está bien. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.
Ay, no sé qué decir. Usted está concursando para la vocalía de la Cámara. Así es, doctor. ¿Trabaja en tribunales, doctora? Trabajo en tribunales. ¿Hace cuánto tiempo? Ingresé a la Secretaría Judicial de la Corte en el mostrador en el año 2010, diciembre del 2010. Después, ¿Ingresó? al mostrador de la Secretaría Judicial de la excelentísima Corte. Después trabajé adentro y me ascendieron en el año 2013 como relatora del Foro de Documentos y Locaciones de la doctora Lenín Sarabia. Y desde el 2021 soy secretaria primero del Juzgado de Documentos y Locaciones 3 y ahora soy coordinadora del área de ejecución en la OGA de Documentos número 3. ¿Qué opina de la obra? Yo estoy muy a favor de la OGA. La ley 7607 autoriza a la Corte la creación de las OGA y efectivamente constato en el trabajo diario que todo el proceso de especialización que se logra a través de la OGA, de la implementación de las oficinas de gestión asociadas en los distintos fueros, porque fueron distintas acordadas. En el caso de documentos y locaciones, la primera acordada fue de septiembre del año pasado, la segunda a los 10 días, la tercera por la que se constituye la OGA donde yo trabajo fue del 2 de octubre del 2024, y efectivamente ha logrado la constitución de estas OGAs, donde todo el proceso se gestiona a través de esta oficina y se deja a los magistrados a cargo de las audiencias que por la oralidad y por la inmediatez no pueden ser suplidas, ¿no? Su presencia en las mismas y su dirección del proceso. Y para el dictado de la sentencia, todo lo que es la organización de estas oficinas a cargo de las OGAs es altamente efectiva. Y lo que hace es contribuye a esta eficiencia y efectividad que la justicia trata de lograr en el acortamiento de los procesos y en la tutela judicial efectiva. Para mí es altamente efectiva. Se constata. Ahora dígame, ¿qué opinan los de afuera de la OGA? Yo creo que como todo cambio de la justicia que intenta el acortamiento de los plazos y llegar a una sentencia justa en tiempo oportuno, los abogados litigantes están muy satisfechos porque efectivamente un proceso que podía durar 2 o 3 años, hoy dura 9 meses. Hoy podemos tener, gracias al procedimiento de estructura monitoria que se acaba de aplicar a partir del 1 de noviembre del 2024, los procesos son mucho más cortos. Directamente el juez ya tiene una sentencia monitoria donde hay un crédito documentado que se ejecuta y que el acreedor puede cobrar su crédito sin esperar un tiempo o un plazo que torne injusto el cumplimiento de su derecho de propiedad, ¿no? A la vez yo estoy a favor también del procedimiento de estructura monitoria y de las OGA porque no hay una afectación ni del debido proceso ni de la garantía de defensa en juicio, porque el demandado, cuando es notificado de esa sentencia monitoria, por ejemplo, puede oponerse y se hace un traslado del contradictorio y puede ejercer todas las defensas que hagan a su derecho como se hacía anteriormente en el proceso ejecutivo. Doctora, usted jueza tiene que dictar una sentencia en un proceso de consumo y tiene que fijar una suma por daño punitivo. ¿Qué elemento, fundamento, qué utilizaría para determinar ese monto? Bien. Para la fijación de un daño punitivo en un juicio de daños y perjuicios, se tiene que tener, el juez tiene que considerar, obviamente, analizando el caso concreto, todas las circunstancias que rodean al caso. Por ejemplo, el monto reclamado en el juicio, por los que ha prosperado la acción, las partes que estaban involucradas en el proceso. Recordemos que en nuestro fuero, en documentos y locaciones, generalmente se reclama daños y perjuicios derivados de un contrato. Por ejemplo, una mala praxis médica o un contrato de locación donde se reclaman los alquileres, el mal estado en que ha quedado el inmueble luego de que concluyó la locación. Entonces el juez tiene que merituar, por ejemplo, si ordena, hace lugar a la acción de daños y perjuicios y condena a la parte demandada al pago de una suma de dinero,
nuestra ley, nuestro sistema de defensa del consumidor, que es de orden público, lo autoriza al juez a que analice y evalúe y aplique el daño punitivo, que es esa sanción o multa, pero con la intención de alguna forma compelir o intimar a la parte a que no siga incumpliendo de esta forma reiterada o no tenga estas conductas que no tienen en cuenta los derechos de los consumidores. Por ejemplo, una acción de consumo del cobro de un servicio que no ha sido bien prestado. Entonces, el daño punitivo lo que intenta es incentivar al cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, la prestación de un servicio de telefonía. Servicio público. Un servicio público donde, por ejemplo, se condena a la demandante, que puede ser una empresa de telefonía, a que cumpla, pero incentivarla a que no continúe con esa conducta desaprensiva. No nos olvidemos que la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, es de orden público y que siempre lo que trata es de equilibrar y proteger los derechos del consumidor, que es la parte más débil de esa contratación. Entonces, el juez tiene que velar por su cumplimiento y tratar de favorecer esa desigualdad de la que el consumidor siempre está afectado, digamos. Bueno, muchas gracias. De nada, doctor, muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Ahora, ¿cómo anda? Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Usted está concursando para la Cámara, ¿no? Sí. Para la vocalía de la Cámara. Doctora, ¿cómo haría usted para determinar qué parámetros utilizaría para determinar el monto que condenaría por daño punitivo en una sentencia? Estamos hablando del daño punitivo de la ley de defensa del consumidor. Bueno, los parámetros que establece la ley en su artículo 53 también nos da un panorama de tener en cuenta la ponderación del daño y la empresa en cuanto se ha sido reiterativa en ese daño, la gravedad que causa. Yo creo que siempre es importante tener en cuenta cada caso en particular para poder valorar si ha habido una persona vulnerable y todo eso va a sumar a que si hay causas ya existentes con ese daño reiterado, entonces a poder dar un parámetro de decir, bueno, cuánto es lo que se puede llegar a poner, no fijar un tope en sí, ni una fórmula matemática específica, sino ver en cada caso particular. Yo creo que el Poder Judicial de Tucumán lo está haciendo y a través de su difusión que está dando en el Poder Judicial, que uno entra a la página, por ejemplo, en el área de noticias, ha habido un fallo reciente de una televisión satelital, como mal no recuerdo, de 30 millones. ¿Tienen la obligación los jueces de Cámara de representar los fallos de la Corte? Sí, por lo menos seguirle así, ver todos los casos. Ahí entre la doctora Japace como relatora es alguien importante, ha publicado libros. ¿Dónde trabaja usted, doctor? Yo soy abogada litigante, en un estudio jurídico. Abogada litigante. Para mí es suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuántos años de abogada tiene, doctora? Me recibí en el año 2007. Ya un par de ¿En años. tribunales hace cuántos años que trabaja? Tribunales ingresé en el año 2017. Tuve una breve experiencia en penal y después en el Fuero de Documentos y Locaciones desde el año 2018. ¿Qué función tiene? Soy relatora de la Sala 3 de la Cámara de Documentos y Locaciones. Estuve en primera instancia un año y medio y luego desde el año 2021 en la Cámara. ¿Qué opina usted de la OGA? Bueno, que es una nueva estructura que viene a modernizar el Poder Judicial, que es un resorte más tendiente a la modernización del proceso civil, a la mano de la oralidad y todos los cambios que trajo el Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial. Estas estructuras apuntan a que el juez dirija, digamos, su actividad a lo que está llamado, ¿no?, administrar justicia
y se saca al juez todas aquellas cuestiones administrativas a las que antes estaba, bueno, hacían no a su incumbencia por ley, pero que terminaban de hecho quitando tiempo. Y bueno, están demostrando ser sumamente plausibles en cuanto a los resultados, en la celeridad. Los litigantes, ¿qué opinan? ¿Usted habla con algún abogado? Sí, sí, al comienzo, por supuesto, como fue el impacto de la digitalización, fue mirado con temor, con recelo, pero pronto creo que pudieron adaptarse. Creo que hubo una fuerte, por parte del Poder Judicial, una fuerte política de información y de ayuda, de acompañamiento también al litigante. Entonces, de pronto con cartelerías, con cursos, para saber a dónde se tienen que dirigir. Bueno, el juzgado tal hoy está asociado o es asistido por tal OGA, entonces creo que o sea, todas las respuestas la percepción que tengo es que es recibido de buena manera. Es una pregunta que le hemos hecho a todos. Sí. Usted está dictando una sentencia en un juicio de consumo. Sí. Tiene que fijar el monto por daño punitivo. Sí. ¿Qué parámetros utilizaría usted? Así en forma concreta, dígame, este. Bueno, sí, en nuestro derecho la Corte ha sentado parámetros, ha tomado posición en algunos temas que están controvertidos en doctrina o en otros tribunales. Los parámetros serían objetivos y subjetivos. Como parámetros objetivos hay que ver la gravedad del hecho que se está sancionando civilmente. Y desde el punto de vista subjetivo, la Corte ha tomado posición en esto de que se requiere una conducta que supere una mera culpa. Tiene que ser una conducta temeraria o rozando el dolo por parte del proveedor, que merezca esta sanción, que tiene una doble finalidad. O sea, por un lado es punitoria, sancionatoria, pero también fundamentalmente ejemplificativa, para que esa conducta no se reitere en el futuro. Entonces, básicamente, los elementos objetivos es la gravedad del hecho, puede ser la reiteración y demás, y del punto... bueno, y también, obviamente, que se tiene en cuenta que para que cumpla esa función ejemplificadora, tiene que ser una sanción acorde a el patrimonio también de la empresa. Nosotros hemos tenido casos de grandes compañías a los que, bueno, la sanción tiene que ser en función de ese patrimonio, de la cantidad del universo, por ejemplo, en este caso, de clientes que tenía esa empresa, para que realmente cumpla esa función ejemplificadora. No es lo mismo imponer una sanción a una pyme, por decirlo así, que a una gran empresa, una multinacional. Entonces, todos esos parámetros, la posición que ocupa en el mercado, si ocupa una posición dominante o si es un monopolio, sí, son varios parámetros que la ley lo establece para las sanciones administrativas, pero se aplica supletoriamente para la valoración del daño punitivo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Conjunto para los dos. No, la cámara. Para el juzgado, ¿no? Esto es lo que hacen. ¿Para la cámara? Yo estoy con la cámara solamente los dos. Ah, está bien, correcto. La misma pregunta que le hemos hecho a todos. En una sentencia, en un proceso de consumo, tiene que fijar los daños punitivos. Sí. ¿Qué parámetro, qué razón, a ver, cómo razonaría como juez para determinar el monto? Bien. En el caso que haya pedido de daño punitivo por parte del actor, que tenga que fijar, determinar, obviamente. Los daños punitivos tienen una finalidad
digamos, dentro de la ley de defensa del consumidor y dentro de la protección constitucional del consumidor, tienen por finalidad servir de castigo a la parte incumplidora, a la parte proveedora de servicios demandada, y de servir de modo disuasivo para evitar conductas futuras en el mismo sentido, tratando de hacer que los procesos de consumo no encuentren la resistencia o en las relaciones de consumo. Ese es el objetivo. Es el objetivo. ¿Y los parámetros cuáles serían? Tener en cuenta las calidades de las partes, primero. Tener en cuenta el grado de incidencia del incumplimiento del proveedor en la esfera jurídica protegida del consumidor, para ver cuál ha sido la naturaleza y la entidad del daño que ha recibido y que ha producido, y tener en cuenta cuál ha sido la postura asumida durante el proceso de consumo, porque pueden haber asumido posturas centradas en la defensa de sus legítimos derechos o posturas, digamos, tratando de dilatar el pleito, no prestando la colaboración probatoria, con articulaciones que son manifiestamente infundadas, etcétera, etcétera. Evaluando la conducta asumida por el demandado, que va a ser a quien le vamos a imponer la condena de daños punitivos, trataría de resguardar de la mejor manera posible los intereses del consumidor, siendo riguroso. ¿Cómo? Siendo riguroso en la fijación de los daños punitivos. Porque si uno no es riguroso con la herramienta que nos da la ley de defensa del consumidor y la posibilidad de imponer daños punitivos, estamos desvirtuando. Un parámetro es beneficiarlo al consumidor. ¿Me está diciendo eso, no es cierto? No es que a través de los daños punitivos yo pretendería o buscaría beneficiarlo al consumidor. Lo que yo intentaría es de que la relación realmente tenga, respecto de la imposición de daños punitivos, la tutela que la ley y el norte, la ratio legis, trataría de que se respete. Es decir, si uno impone condena de daños punitivos muy escasas, de escasa cuantía, no estamos cumpliendo con la finalidad de la norma. Entonces, la cuantía tiene que ser rigurosa para que realmente al proveedor que es demandado en una acción de consumo lo tenga en consideración al momento de asumir la defensa de sus derechos. Legítima defensa, pero que no se vaya más allá de lo que es el debido proceso y las defensas que entran dentro de sus posibilidades. No sé si me explico. Es decir, yo sería riguroso y tendría en cuenta el daño producido y el daño recibido por el consumidor. En función de eso trataría de ver... Bien entendido, doctor. ¿Qué opina de las hogas? De las hogas. Bueno, me parece que las hogas son una herramienta muy importante en todo este proceso de reformas que ha tenido el sistema de justicia tucumano. Reformas que tienen que ver con el dictado del nuevo Código Procesal, el reacomodamiento en la parte civil, llamado a nuevos cargos, o sea, ampliando la cantidad de jueces. En el ámbito de documentos y locaciones se han unido, digamos, tres juzgados con la asistencia de una oficina de gestión que sí va, en el largo plazo, actualmente ha beneficiado, y en el largo plazo creo que vamos a poder ver, cuando veamos retrospectivamente la película, vamos a ver que realmente ha sido una gran medida, un gran avance para el funcionamiento íntegro, holístico de los tribunales. Creo que actualmente no vamos a poder nosotros, con los resultados y con las estadísticas que tenemos hoy, valorar cuál ha sido la incidencia de las hogas en una de las finalidades que tiene la creación de las mismas, que es alivianar la tarea de los jueces para que puedan dictar sentencias. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el proceso, todavía si bien ya han pasado más de un año desde la creación, estamos en el proceso en el que todo el sistema tiene que ir acomodándose al nuevo funcionamiento. Es un proceso y es una transición en la que hay que ir haciendo ajustes, pero me parece un buen norte el que se ha tomado, una buena decisión, y creo que sí va a ser una de las medidas que nos van a llevar a tener más celeridad en los procesos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
¿Qué opina de la OGA? De la UBA me parece un avance muy importante lo que se está haciendo. O sea, en mi rol, hoy en día cumplo un rol de auditor, soy auditor civil, en donde se implementó y se articuló junto con la oficina de gestión, también la oficina digamos, de estadística, toda la implementación y coordinación, la implementación de la OGA. A través de la ley 9607 se empieza a implementar esto, empieza a cambiar el paradigma que teníamos de que el proceso y la resolución de causas se marcaba solamente en la persona del juez, sino que se dividen los roles. Hoy la oficina de gestión, digamos la OGA, la oficina de gestión asociada, se encarga del proceso o de gran parte del proceso. Igual están puliendo, hoy en día están puliendo para ver qué decretos son de mero trámite que podrían ser, digamos, firmados por los directores de la OGA. Exactamente, pero lo importante acá es que se divide la función del juez en el sentido de que el juez hoy en día solamente se encarga de resolver, ¿sí? Dejando un poquito de lado todo lo que es el procedimiento, la parte administrativa, y hoy las OGAs tienen, digamos, a su disposición muchos mecanismos para armonizar con las diferentes oficinas, digamos, planes de gestión, ¿sí? A través de estadística, los números que manejan, la división por área. Hoy la división por área de las hojas de documentos de locaciones se divide en un área de mostrador, en un área de juicio de conocimiento y en un área de juicio ejecutivo, ¿sí? Los indicadores que observé últimamente, el 90% de los casos se encuentran en el área de ejecución, ¿sí? Que con el avance de los procesos monitorios y todo eso se incrementó. El área de conocimiento lleva el 10% de las causas más o menos, ¿sí? Y lo que se ha visto, y hablando de números reales en la OGA y principalmente en la OGA de documentos y locaciones, la, digamos, proactividad que se vio en cuanto, por ejemplo, al dictado de las sentencias, ¿sí? Haciendo una comparación de lo que fue en el mismo periodo, enero, febrero, marzo y mediados de abril del año 2003, del año 2024, del año 2024, a comparación del año 2025, se incrementaron en un 20% las sentencias dictadas, ¿sí? Estamos hablando de que en este mismo periodo eran 2.500 más o menos sentencias y ahora tenemos 3.000 sentencias dictadas por las OGA de documentos de locación. Se incrementó en un 20%. Así también sí se ha incrementado, digamos, también el ingreso de causa. Pero creo que se están ajustando, obviamente que esto ha sido... ¿Está haciendo auditoría ahí en el juzgado de documentos o contencioso? Estoy haciendo auditorías en documento, en contencioso administrativo y en cobro de apremio. ¿Qué dice los dependientes, los agentes judiciales que están trabajando en la OGA? No, están conformes. Obviamente que así, al principio sí ha sido un cambio abrupto, ¿sí? En el sentido de que nuevas modalidades de trabajo, la división de áreas, por ahí la búsqueda del personal, porque todo lo reorganiza la oficina de gestión. Siendo juez, sí. ¿Modificaría algo? Me centraría un poquito más en la capacitación por ejemplo, de los directores. Yo creo que los directores hoy y los coordinadores de las OGAs tienen que tener mucho conocimiento y es muy importante en cuestiones procesales. Ellos, en definitiva, son los que van a dirigir el proceso de cierta manera. El juez ya se va a encargar directamente de resolver. Entonces, la capacitación y la especialización de los directores tiene que ser, digamos, muy intensa, por decirlo de alguna forma, en estos tiempos que se vienen, para darle respuesta. Ahora voy a hacer una pregunta que le hemos hecho a todos. Sí. En un proceso de consumo, sí, en la sentencia tengo que fijar daño punitivo. ¿Qué elementos, qué argumentos, qué razones utilizaría yo para determinar el monto? Para determinar el monto, bueno, el artículo 52 así lo prevé, digamos, como el daño punitivo, como una sanción pecuniaria que se le hace a la empresa, en este caso, o al prestador de servicio. Para demostrar el daño punitivo, yo creo que tendríamos que ver cuál ha sido la actitud de la demandada. Si la actitud de la demandada es reticente,
si la actitud de la demandada, digamos, obtiene un beneficio por omitir algún proceso en su, digamos, en su empresa, por ejemplo. Omite un proceso o no, por ejemplo, no contesta determinados requerimientos, reclamos, lo omite porque sabe que del millón demandarán menos de un 0,1. Entonces, ellos se ven beneficiados, ¿por qué? Porque no instauran, digamos, mecanismos para contestar eso o solucionar ese tipo de procesos. Entonces vendría a ser como una sanción. Si se verifica esa cuestión, o sea, si se verifica que es una costumbre reiterada y que le podría ocasionar un beneficio a la empresa, o no tiene la intención de hacerlo, yo creo que sí sería procedente el daño punitivo. Así como también el monto lo evaluaría en virtud de, obviamente esto es una cuestión de determinar qué es lo que se ahorraría la empresa, digamos, en un caso particular, ¿no? ¿Qué es lo que se ahorraría la empresa por no aceitar ese determinado mecanismo? Según para. Sí. El otro sería, digamos, los topes que existen, digamos, estaría dentro del tope, los topes legales que existen, y lo otro sería también el motivo del reclamo, o sea, cuál es el beneficio patrimonial o el beneficio material que se buscaba en ese daño y perjuicio, ¿sí? Entonces, que sea como algo que, digamos, que se relacione, como había un caso de daño punitivo que había en una lata. Para fijar el monto por daño punitivo en un caso, me limitaría a analizar las circunstancias de ese caso en particular, o pensaría en el futuro, en la sociedad. Pensaría en el futuro, en la sociedad. Sí, sí, en lo que se ahorraría esa empresa, digamos, de continuar con ese mecanismo, o sea, y los daños los daños que no, digamos, solucionaría a futuro, digamos, con la sociedad. Muy bien, gracias. No, de nada. Bueno, chao. Luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.